Hermanos, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la unidad consecuencia, cómo vivir los efectos y las consecuencias de nuestras decisiones. Hoy día vamos a ser ministrados, enseñados desde la Escritura con una mirada de mujer, por dos mujeres que son dignas de toda nuestra admiración. Ambas son madres, son esposas, son profesoras, son directivas de sus respectivas instituciones académicas, pero por sobre todas las cosas tienen una fuerte pasión y temor de Dios. Y esperamos que cada uno de nosotros vaya incorporando a sus historias también la mirada femenina que nos permite complementar la mirada de la realidad. Así que escuchamos hoy día y la recibimos con un aplauso a nuestra hermana Emma Fuentealba y Doris Peña. Amén. Estoy súper nerviosa, pero tal vez porque de alguna forma, a pesar de que uno está acostumbrada a dar clases constantemente, hablar de la palabra de Dios es hablarte a ti mismo primero y luego bendecirlos a ustedes. Mi nombre es Doris Peña Insunza. Mi familia de origen, Pedro y Sebastiana, mis padres, 4 hermanos, 3 mujeres y un hombre. Soy madre de 3 hijas y obviamente agradecida de Dios por ser mujer. Buenas tardes, mi nombre es Emma Fuentealba Colima. Mis padres son Mónica y Antonio, que veo allí a mi mamá. No sabía que iba a venir, porque no la invité. Estoy casada con David Rodríguez. Este año cumplo 29 años de matrimonio. Soy mamá de David y Pablo y también de Solange, que ha llegado a mi familia. Y la quiero tanto como si fuese mi hija. Soy mujer. Y esto me pone muy feliz de serlo. Amén. No puedo dejar de decir que obviamente en nuestro hogar está nuestro flamante Juan Carlos, mi amado Juan Carlos, amado padre de mis hijas y mi esposito. Queremos comenzar hablándoles de una experiencia cotidiana de Betania. Hoy hemos decidido contar una historia de 2 mujeres valientes y seguidoras del movimiento de Jesús, el Cristo. Hemos decidido llamarle así por 2 razones. Porque hablar de Jesús como una persona aislada no refleja una realidad histórica, porque los relatos de Jesús, nosotros cuando los leemos vemos que Él se relacionaba con campesinos, con artesanos, con la gente de la prole, así como se dice. Él no estaba con la élite. Y esta gente le seguía y confiaba en el mensaje que tenía Jesús, un mensaje esperanzador, un mensaje distinto, rompiendo paradigmas. Obviamente, al pensar en que no podemos hablar de personas aisladas, no podemos ver a Jesús, que Jesús nos ama en forma individualista. Él siempre ofrece, y como iglesia hemos ofrecido un proyecto comunitario. Así nos movemos. Nos movemos comunitariamente, nos movemos entre todos. Jesús nos ha rescatado a cada uno de nosotros y eso hace una familia, una nueva vida y nos desafía a comprometernos en la transformación tanto personal y también social de la creación. Entonces, en este sentido que Jesús nos invita a ver el mensaje a través de este nuevo concepto que es un movimiento de Jesús el Cristo,
es que nosotros debemos ver nuestra relación de iglesia y sociedad a través de testimonios que nos motivan a amar, luchar, resistir y enseñar del amor transformador de nuestro Señor. Entonces queremos invitarles a leer la historia que vamos a contarles. Escúchenla, está pensada desde lo femenino, está pensada desde nosotros, como vemos a Jesús involucrándose en las mujeres de la Biblia también. Así que escuchen con atención. Nosotras decidimos hacer una adaptación de la lectura bíblica y una adaptación es lo más cercano o las preguntas que nosotros nos hacíamos a la lectura. Y nuestra labor de profesoras nos llevó a crear esto que queremos compartir con ustedes. Entonces comienzo. Érase una vez, un hombre junto a sus amigos visitaba una aldea que estaba muy cerca de Jerusalén. Cuando él estaba conversando con la gente en la calle, recibe una invitación para ir a comer a la casa de una mujer llamada Marta. Marta, al recibirlo en su casa, exclamó diciendo: «Bienvenido, bienvenido, por favor, siéntese. No puedo darle la mano aún, la tengo mojada. Estoy lavando las verduras para la comida. ¿Se sirve vino, mote con huesillo o prefiere agua? Tengo benedictino». Mientras el hombre, llamado Jesús, observaba la casa, Marta dice en tono de preocupación: «No mire el desorden que hay aquí, es por mi hermana. Bueno, debo ir a la cocina a cuidar la carne que se encuentra en el horno». En un rincón del comedor estaba una muchacha. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jesús. María contestó, perdón, de nuevo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó María. ¿Te llamas igual? Me enredé toda. Voy a volver de nuevo. En un rincón del comedor estaba una muchacha. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «María», contestó. «Te llamas igual que mi madre», dijo Jesús. «Es un lindo nombre». «Sí, ¿de qué sirve un lindo nombre?», decía ella. «¿Qué más quieres?». «No sé, yo misma no lo sé. Quisiera yo saberlo. ¿Dónde pongo el vino y el agua?». «Porque el mote con huesillo lo dejaré para el postre», interrumpió Marta, entrando a la habitación, pasando cerca de Jesús y desapareciendo nuevamente a la cocina. «¿Hay algo especial que deseas?», preguntó Jesús a María. «No», contestó la muchacha. «Hay gente que siempre hace todo para ser buena, hace todo como se debe, son buenas con la familia». «¿Gente como tu hermana?», le preguntó Jesús. «Sí, así es, pero yo no soy así y no puedo serlo». «No dejes que se enfríe», habló Marta desde la cocina. «No es bueno cuando se enfría». Marta trae una fuente con comida caliente. «Ya vuelvo enseguida», dijo Marta. «María, ¿podría ayudarme un poco?», y regresó a la cocina. «Bueno», dijo Jesús, «algunos piensan que ya saben todo. Saben cocinar, cómo cuidar de la casa, saben de modales y no tienen tiempo para buscar algo nuevo. Como, por ejemplo, buscar una manera de cambiar este mundo para que todo sea más justo. Cuando uno busca eso, siempre encuentra algo de lo cual nunca sospechaba. Entonces las cosas de la casa y la comida se hacen casi por sí solas. ¿Seré yo capaz de aprender algo así?, preguntó María. Entre tanto, María ingresa con los platos y las fuentes. Y antes de regresar a la cocina, se detuvo y dijo: «¿Ves? Uno siempre debe hacer todo el trabajo. Mi hermana se queda sentada allí y hace como si comprendiera lo que tú hablas. Las niñas deben callar, preparar comida y preocuparse por la casa. ¿Puedes insinuarle que ayude un poco? A mí no me hace caso. Tal vez
a usted lo escuche, hablándole a Jesús. Y Jesús habla a Marta. Es bueno cuando hay comida rica y es bueno compartir la comida, pero cuando la preparas y con ello tomas tanto tiempo y no te queda tiempo para conversar, y eso no está bien, ¿por qué no te sientas con nosotros? Invita a Jesús a Marta. Entonces Marta se sacó el delantal y se sentó con ellos. Comieron y conversaron hasta muy tarde. Y finalmente María y Jesús le ayudaron a lavar los platos y en la cocina siguieron conversando. Esa es una historia nuestra, mirada desde el relato de Jesús, pero ahora queremos invitarles a escuchar el relato de Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Queremos invitarles a ver algunas observaciones contextuales. Primero, la historia ocurre en Betania, aldea cercana a Jerusalén, 3 kilómetros de distancia. Al compararla con Jerusalén, Betania era una insignificante aldea, porque la aldea no tenía nada extraordinario, era muy tranquila. En cambio, Jerusalén, primero había mucha gente, era moderna, estaba el templo, era ruidosa, y Jesús quería encontrar refugio también en casa de amigos. Marta y María eran seguidoras de Jesús. María se sentaba a escuchar cómo lo hacía un hombre llamado Pablo a los pies de su maestro. Se hace un paralelo ahí, un paralelo entre cómo lo hacía Pablo a los pies del maestro Gamaliel. Y eso lo encontramos en Hechos, capítulo 22, versículo 3. Sin embargo, la educación para las mujeres en ese tiempo era impensable. Y aquí nosotros podemos evidenciar un paradigma cultural. Llama la atención que en el texto también se mencione que iban a la casa de Marta, siendo que ellos eran 3 hermanos. Sabemos que la Biblia nos dice que era Lázaro el hermano, por lo tanto, como era la tradición judía, debía de nombrarse la casa de él. Sin embargo, en el texto se menciona que era la casa de Marta. Entonces, es importante que nosotros pongamos énfasis en eso. No es para pasarlo por alto. Y se hace el paralelo porque el maestro siempre estaba rodeado de discípulos y los discípulos estaban a los pies del maestro. Y esta mujer, que era imposible que pudiera poder recibir educación, sino que estar en los quehaceres de la casa, en ese momento había un cambio de rol. Y aquí nosotros podemos evidenciar un cambio de paradigma. Y esto, a los ojos de la cultura, por supuesto que no se veía bien. La mujer debía estar lavando, cocinando y haciendo los quehaceres para los cuales estaba destinado según la tradición. Y queremos ahora contextualizar hacia nuestros tiempos y queremos también ir viendo algunos pasos y algunas lecciones que nos pueden ayudar. Primero, el equilibrio. Cómo este relato nos invita a mirar también, está la visita de Jesús a la casa de Marta y María y Lázaro, pero el relato se ubica entre la parábola del buen samaritano y la enseñanza de la oración. Desde el punto de vista narrativo, podemos suponer que se busca el equilibrio entre la espiritualidad y la ayuda al prójimo, o más bien la unión entre espiritualidad y servicio. Por alguna razón está en medio de las dos.
y de alguna forma también el escritor nos invita a mirar que ambas cosas deben ir de la mano. Y en ese mismo sentido, al ver la palabra a la luz de la misma, nosotros evidenciamos también que en la historia vemos la pereza de María, porque no quería ayudar, y estigmatizamos a Marta, porque ella fue valiente al llamarle la atención, a pedirle a Jesús que pudiese ayudarla a que María pudiese obedecer y que volviera a los quehaceres que le correspondía. Entonces, de acuerdo a la mirada judía, las dos mujeres incurrieron en una falta. Sin embargo, lo importante aquí es buscar el equilibrio que mencionaba nuestra hermana Doris, el equilibrio que es relacionado en relación al equilibrio de la espiritualidad y del servicio. Bueno, de acuerdo a eso, Emma mencionaba que incurrieron en faltas. Obviamente ya lo habíamos dicho, María olvidó cuál era su lugar y se fue a sentar a los pies del maestro. Y Marta le llamó la atención a Jesús, le llamó la atención a un hombre. En ese tiempo no podía hacerlo. Segundo, multiocupadas pero distraídas. Marta pierde la perspectiva, corrige al maestro en lugar de sentarse a sus pies para aprender. Cuando dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Definitivamente perdió la perspectiva. A veces en la vida nosotros no sabemos qué hacer, sino de hacer lo que corresponde, y a veces nos distraemos de lo fundamental. Y ahí debería estar una imagen de una carreta que dice, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Este es un dicho del campo, que si la carreta viene con mucha carga y apretadita, no se siente cuando pasa. Sin embargo, cuando la carreta está liviana y no trae nada, es cuando se hace más ruido. Y es por eso que nosotros debemos de focalizarnos, yo me debo de focalizar en lo esencial, en lo que Jesús y su mensaje quiere para mí. Tercero, apertura a lo nuevo, el reino de Dios. María, en cambio, desafía la costumbre. Toma la posición de discípula que solo estaba reservada para los varones. Es como si Marta preguntara, ¿por qué le permites aprender como los hombres y abandonar las tareas de mujer? María era una adolescente, al parecer. Y definitivamente Marta era la dueña de la casa y dueña de casa en sí. Por lo tanto, también aquí hay un desafío para los chiquillos. A veces, como más adultos, estamos como más llenos de restricciones, de formas tradicionales de aprender algo. María fue más osada. Ella quería estar a los pies del maestro. Encontramos en Jesús que permite que María se siente a sus pies. Y ahí nosotros evidenciamos un cambio de paradigma. Las mujeres pueden aprender porque tienen mucho que aportar en todas las áreas posibles desde la mirada de mujer. Y aquí me voy a detener en una idea fuerza que trabajábamos con Doris, que es hablar de la resurrección. El mensaje de Jesús constantemente nos invita a resucitar. Estábamos muertos en el pecado y Él nos invita a resucitar, ¿cierto? Estábamos quizás con ataduras. Cada una de nuestras historias familiares, de formación, a veces nos atan a situaciones que Jesús el Cristo no quiere que tengamos. Y cuando hablamos de rompimiento de paradigma es precisamente eso, la invitación de Jesús a una resurrección. ¿Y cuál es el concepto que nosotras vimos acá? Vimos que la idea fuerza es la resurrección en la opresión estructural que se tenía de la mujer. Aquí había una opresión estructural.
Y ahí está la invitación a las mujeres a resucitar. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Y lo magnífico fue que María, siendo una joven, logró darse cuenta del mensaje de Jesús, como lo decía Doris. Cuarto, y ya casi para ir terminando, servir con alegría y paz. Marta pierde la paz y la alegría de servir. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta, afanada y preocupada, entre paréntesis turbada, por muchas cosas. O sea, estás perdida haciendo tantas cosas y dejando de ver lo esencial. Sin embargo, el mensaje de Jesús es llamar a la calma. Entonces las cosas de la casa y la comida se hacen casi por sí solas. Nos ayudamos unos a otros y podemos entender que lo fundamental está en cambiar nuestra mirada. Jesús animaba a descubrir siempre espacios y espacios distintos, no tradicionales. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer, recordamos junto al Evangelio el lugar protagónico que nuestro Señor le otorga a lo femenino. Y aquí queremos dejarle con algunas preguntas, especialmente a las mujeres. Primero, ¿qué opinas de estas dos mujeres? ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál de ellas te identificas? Seas una mujer trabajadora fuera de tu casa o seas una mujer trabajadora dentro de tu casa. Yo creo que la mayoría hacemos las dos cosas. ¿Con quién te identificas? Y por último también, ¿qué desafíos te deja el mensaje de Jesús? Solo animarles. Cada una es casi una hormiga dentro de hacer muchas actividades. Les invitamos a no perder la perspectiva y buscar lo esencial. Lo esencial es estar a los pies de Jesús. Él tiene que mostrarnos muchas cosas. Y queremos juntas leer esto. 1, 2, 3. Quiero que seas una mujer que nunca se canse de soñar y que cada día construya un pedacito de su sueño. Dios te regaló en tu interior toda la fortaleza que buscas. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar, aunque no escuchamos amenes, pero a pesar de eso sabemos que estaban atentos y nos alegramos por eso. Y queremos que Juan Carlos... Muchas gracias por escucharnos y esto es vivir en comunidad, el hacer las cosas en conjunto. Amén. Antes que se bajen, no se bajen. Terminamos con una última lámina. En el Día Internacional de la Mujer, recordamos junto al Evangelio que la mujer sale de su anonimato, sale de un rol secundario, porque en el reino de Dios hay lugar para todas y todos. ¿Sabe? Tenemos que orar porque el Señor nos dé humildad, especialmente a los varones y también a las mujeres, para abrirnos a esta propuesta que en este relato narrativo quiebra esquemas en el tiempo de Jesús. Y todavía en nosotros necesita quemar o quebrar algunos esquemas. Nosotros seguimos relegando a la mujer a espacios diferentes. Hoy día la sociedad incluso nos abofetea por la insensibilidad que hemos tenido en algunos lugares, especialmente en los espacios religiosos, donde la mujer tiene un rol muy secundario. Yo quisiera invitarles a que oremos en este sentido. Y le pedí a ellas durante la semana que nos ayudaran en esta reflexión para aceptar este desafío. Lo mismo hicimos hace poco en la Asamblea Nacional en Iquique. Por primera vez le pedimos a una mujer pastora de una iglesia pequeña que predicara en la Asamblea Nacional. Algunos se sentían incómodos. ¿Qué hace una mujer predicando? Esos son los esquemas que hay que romper. Porque en el reino de Dios, las mujeres... Y en el proyecto de Jesús, las mujeres siempre ocuparon un lugar protagónico. Si hoy día no lo tienen, no es por causa del proyecto de Jesús.
es porque nuestro modelo cultural es más fuerte a veces que la propuesta de Jesús. ¿Les parece si oramos al Señor?